para escuchar la palabra de nuestro Dios. Seguimos con nuestra serie Los 10 mandamientos de Jesús. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el quinto mandamiento. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Les invito a que pongamos o abramos nuestras Biblias en Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12. La palabra de Dios dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual nos has permitido poder adorarte, poder postrar nuestros corazones delante de ti, Señor. Y en este momento te pedimos que tú nos ayudes a seguir adorándote al escuchar, al poder reflexionar, y que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas para que podamos llevar la palabra a la práctica, Señor. Toca nuestros corazones, Padre. Úsame como solo un instrumento para expresar, Señor, las verdades de tu ley. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Michel Foucault fue un historiador, sociólogo y psicólogo que nació en el año de 1926. Él se consideró ateo y él fue mayormente conocido por su teoría del poder. ¿Alguien había escuchado esto? Su teoría del poder. Él decía que todas las relaciones de poder, es decir, el Estado, pueblo, también maestros, alumnos, clero, iglesia, empleados, jefes, padres e hijos, todas estas relaciones de poder, uno de ellos tiene que entregar su libertad para ejercerla contra él mismo. De manera que le da toda la potestad para dominarlo y también incluso aplicar disciplina cuando uno no desobedece. Para Foucault no importa qué buenas intenciones tenga la iglesia, qué buenas intenciones tenga el Estado, qué buenas intenciones tengan tus padres. Siempre buscarán dominarte, buscarán poner su visión de la vida, imponer un estilo de vida en tu corazón, imponer una visión del mundo y también aplicar disciplina cuando tú no obedezcas, para confirmar quiénes son los que mandan. Ahora, bajo esta perspectiva, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida solamente es un disfraz que oculta la dominación de tus padres sobre ti. ¿Verdad? Parece ser que Dios quiere que entreguemos nuestra libertad. Ahora, la pregunta es, iglesia, ¿esto es así? ¿Dios quiere que entreguemos nuestra libertad para que las personas nos dominen? El tema de esta predicación es la sujeción del amor. La sujeción del amor. Hemos estado hablando de los 10 mandamientos y cómo estos 10 mandamientos tienen también aspectos que nos benefician. A pesar de que tienen prohibiciones, tienen aspectos que nos benefician y buscan un bien mayor. Pero ¿cuál es este bien mayor cuando se trata de honrar a nuestros padres? Cuando se trata de obedecerlos. ¿Cuál es? La pregunta que vamos a contestar es: ¿por qué Dios pide obediencia y sujeción hacia las personas? Y lo vamos a responder con 3 puntos. Primero, por nuestro bien. Segundo, por nuestro egoísmo. Y tercero, porque nos ama. Por nuestro bien, por nuestro egoísmo y porque nos ama. Vamos al primer punto. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ahora, es importante recordar que los 10 mandamientos fueron dados en un contexto de liberación. Israel estuvo ¿cuántos años de esclavitud? 400 años de esclavitud en Egipto. Dios los libera
y luego pone leyes. Pareciera que Dios les da libertad y luego corta su libertad al poner reglas, como diría Foucault. Pero esto no es así. Más bien Dios quiere mostrarles una nueva forma de convivencia, en donde la base sea el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? El amor a Dios y el amor al prójimo. En Egipto, ese no era la base. Ellos aprendieron a que el prójimo era una fuente de explotación, de que el prójimo no era un sujeto del amor de Dios, sino es un objeto para explotar. ¿Sí? Y cuando Dios da estos 10 mandamientos, lo que está diciendo es alto al abuso, alto a la esclavitud, alto de ver a las personas como simples objetos. Tus padres, tus vecinos, tus hermanos, tu prójimo no es una fuente de explotación. Más bien es un sujeto del amor de Dios. No son objetos para tu propia utilidad. Son sujetos del amor de Dios. Entonces, el mandamiento de honrar a nuestros padres y los que continúan no tienen el propósito de dominarnos, sino promueven la protección y el cuidado de unos a otros. Ahora, ¿saben por qué estos mandamientos que vamos a empezar a ver, que hablan de amar a tu prójimo, empiezan con amar a tus padres? ¿Saben por qué? Porque en la familia es donde se aprende a amar al prójimo. En la familia es donde se aprende a amar al prójimo. Tim Chester dice lo siguiente con respecto a este mandamiento. Dice, este mandamiento tiene una promesa adjunta porque la obediencia a la autoridad de los padres es el comienzo del respeto hacia la autoridad en general. Si los niños no aprenden a respetar a la autoridad en casa, entonces la sociedad será caótica. La sociedad será caótica. Ahora, hay más que suficientes estudios que nos muestran qué pasa cuando la autoridad paternal no está presente en el hogar. Hay demasiados estudios, incluso estudios no cristianos, que hablan de estas consecuencias. Por ejemplo, Warren Forel, profesor, escritor y politólogo, en su libro The Boy Crisis, menciona que los niños que no tienen a uno de sus padres tienen una tendencia mucho mayor a hacer daño a otras personas. Y por lo tanto, tienen una probabilidad más alta de ser arrestados cuando no está el padre. También un sociólogo llamado David Popenow, en su libro Life Without Father, señala que hay una relación entre el declive del matrimonio en Estados Unidos y el aumento de la violencia, el aumento también del fracaso escolar y el aumento de la pobreza. ¿Lo conocían? ¿Lo sabían? La psicóloga Judith Wallerstein dice que hizo un estudio a niños que habían pasado o habían vivido el divorcio de sus padres. Había niños desde los 18 meses, niños de 18 meses que pasaron después del matrimonio de sus padres, 5, 10, 15, 25 años después del divorcio de sus padres, para saber cómo les había afectado esto. Y sobre todo, esta mujer quería saber si había una recuperación después del divorcio. Lamentablemente, los resultados no fueron positivos. Muchos de ellos, después de 25 años del divorcio, seguían experimentando expectativas al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al cambio y miedo al conflicto. 25 años después del divorcio de sus padres. Parece que los estudios sociológicos y psicológicos nos apuntan a que la autoridad paternal no es algo dañino. Al contrario, si no está, tiene consecuencias y nos muestra que es indispensable para la base del cuidado y la protección de los hijos, de la familia. Además, es la base para el crecimiento, el avance, la prosperidad de las sociedades y de las comunidades. Algo que la Biblia ya nos confirmaba.
el hecho de que la presencia activa de los padres ayude en un sano desarrollo de los hijos nos muestra que sin su instrucción la vida decae y se acorta literalmente como lo describe el mandamiento. Si no hay autoridades paternales, la vida decae y se acorta como lo describe el mandamiento. Ahora tú podrías decir, oye, espera un poco porque yo conozco a personas que tuvieron a sus dos padres y realmente esto también les pasa, ¿sí? Han tenido a sus dos padres y les pasa lo mismo. Incluso los padres han usado la autoridad para dañar a sus hijos. Y bueno, nosotros no lo estamos negando. La Biblia ni siquiera también niega eso. Pablo en el Nuevo Testamento retoma este mandamiento y muestra que este mandato no es excusa para que los padres abusen, pero también no es excusa para que los hijos desobedezcan. Dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Que los hijos honren a sus padres, que los escuchen, que los obedezcan, ¿verdad? Que los respeten. Pero también, ¿qué es justo? Que los padres no hagan enojar a sus hijos. Eso no significa también, porque pueden pensar que, bueno, que no hagan enojar a sus hijos o evitar que se ofendan cuando buscan su bien. Eso no significa, ahí está diciéndolo, instrúyanlos en amor, en cuidado, siendo justos en la disciplina del Señor. Cuando hay disciplina en el Señor no se busca dañar, sino cuidar y proteger. El mandamiento no es el problema, ¿sí? Es un mandato justo. El problema no es el mandato, es nuestro corazón. Nuestro corazón, que incluso las autoridades buscan por su corazón abusar, y también por su corazón los que están bajo autoridad buscan rebelarse, no quieren obedecer. El problema es el corazón del hombre, del ser humano, ¿sí? No solo de los que están arriba, como diría Foucault, sino también de los que están bajo su cuidado. Dios no crea relaciones de autoridad para meterte ahí y coartar tu libertad. Eso no es lo que quiere Dios, ¿sí? O que nos dominen los que están en autoridad. Dios lo hace para nuestro bien. Y cuando aprendemos a obedecer a nuestras autoridades, aprendemos a convivir unos a otros. Cuando aprendemos a obedecer a nuestros padres, aprendemos a convivir, a respetar y amar a otros. En ese sentido, este mandato en esencia es justo y al mismo tiempo busca el bien de los hijos, la familia y la sociedad. Es por nuestro bien. Sin embargo, ¿por qué a pesar de que en esencia este mandato busca la protección de la familia, porque hay instituciones que se aferran a destruir la familia? ¿Por qué si vemos que hay efectos negativos cuando hay ausencia de la autoridad paternal? ¿Por qué es tan difícil abrazar este mandamiento? Ya lo decíamos, por nuestro egoísmo. Por nuestro egoísmo. Marcos 7, versículos 21 al 23 dice, porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad, ¿no? Todos estos males, ¿de dónde vienen? De adentro, y contaminan a la persona. Ahora tú puedes preguntarte, ¿y esto qué tiene que ver con honrar a los padres? Bueno, es que si tú lees un poco antes, te darás cuenta que Jesús está dando una lección de honrar a los padres
y habla de este pasaje, ¿no? Habla de esto, ¿no? Le está dando una lección a los padres, a los fariseos, estos hombres sumamente religiosos, y están caminando y de pronto ven a Jesús que está comiendo muy feliz con sus discípulos, ¿verdad? Están comiendo bien tranquilos, pero llegan los fariseos y los ven y los acusan porque no se lavaron las manos. No se lavaron las manos y ellos los acusan de que están transgrediendo la ley de Dios. Ustedes están transgrediendo la ley de Dios porque no están obedeciendo las leyes de purificación. Jesús les responde de una manera interesante y les dice: qué hipócritas son ustedes, qué hipócritas. Y les dice lo siguiente. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre, a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Jesús lo que le está diciendo: por sus tradiciones, por su corazón tan religioso, están usando sus tradiciones como excusa para no obedecer a sus padres, para no honrarlos. Mamá, papá, tengo que ofrendar a Dios, por eso no te ayudé. Entonces, ¿quiénes son los que están transgrediendo la ley? Los fariseos, al final de cuentas. Estos hombres sumamente religiosos. Ustedes deshonran a sus padres porque su corazón está contaminado de egoísmo, de arrogancia, de malicia. Es un corazón pecador y rebelde. Por eso no quieren obedecer. Por eso no los quieren honrar. Están llenos y contaminados de egoísmo y arrogancia. No importa qué excusas pongamos para no querer amar a nuestro prójimo y las autoridades que Dios puso en nuestra vida, la realidad es que no queremos hacerlo por nuestro corazón rebelde y pecador. No queremos. Paul Tripp, no sé si han leído su libro, se llama Edad de la Oportunidad para los padres, es bastante bueno. Edad de la Oportunidad habla de cómo él, cuando iba caminando en el pasillo donde conectan todas las habitaciones, escuchó a su hija llorar. Y entonces él se dirigió a su habitación, abrió la puerta y le dijo: ¿qué pasa, hija? ¿Por qué lloras? Y ella, tanto triste como enojada, le dice a su papá: es que no puedo, papá. No puedo. Ya he intentado hacer lo que me dices, pero no puedo. Me dices que sea compartido con mis hermanos, pero no puedo. Me dices que cada vez que me dices que les comparta algo, no puedo. Me enojo contigo, odio a mis hermanos, empiezo a enojarme hacia ti porque no puedo compartir. Odio compartir. No lo disfruto, lo odio. Lo odio. Qué increíble niña, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está diciendo lo que muchos de nosotros no decimos por nuestras excusas, ¿verdad? Nosotros disfrazamos con excusas. No quiero amar a mi prójimo, no lo disfruto. Odio a alguien que me dé órdenes. No me gusta que me den órdenes, lo odio. Odio a las personas que están liderando mi vida, no quiero. Odio a mis padres y sus tontas reglas, lo odio, no me gusta. Me molesta mi gobierno, que es tan inepto. No me gusta que este gobierno esté aquí en mi vida. Odio a mis compañeros de trabajo. Odio a mi jefe y su cara. Lo odio. No merecen ser honrados. No merecen ser obedecidos. No lo merecen. No quiero que me den reglas. Es nuestro corazón. No quiere. Iglesia, esta es una realidad. Nuestro corazón ególatra y conflictivo no busca la obediencia.
sino la rebeldía. Por nuestro corazón anhelamos nuestra propia autonomía. No quiero reglas, yo quiero ser independiente, mi propia autonomía. Hay una ilustración muy clara de esto, y esta la encontramos en Lucas capítulo 15, versículos del 11 a 35. ¿Cuál es? La parábola del hijo pródigo. En Lucas la palabra dice: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país muy lejano, y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La historia nos muestra a este hijo menor. Él quiere su propia autonomía y no quiere estar bajo las órdenes de su padre. Y para conseguir eso, ¿saben qué es lo que hace? Pide su herencia. No pide un trabajo o no busca un trabajo para salir. Pide su herencia aunque su padre no esté muerto. Se la pide y él se va muy lejos. Y para evitar que su padre le dé órdenes, se va lejos, tan lejos de él, para no verlo. Él quiere vivir bajo sus propios términos. Muchos podríamos decir: ¿qué hijo tan malagradecido, ¿no? O podríamos decir: bueno, ¿qué tiene de malo que él busque su independencia, ¿no? ¿Qué tiene de malo que él haga su vida? ¿Tiene algo de malo? Bueno, en este contexto, para los oyentes originales, así como se está mostrando esta historia, tiene un peso más fuerte para los oyentes originales. Tim Keller, en su libro El Dios Pródigo, que se los recomendamos bastante también, léanlo, está muy muy bueno. Él comenta lo siguiente: en este sentido, el hijo menor pedía ahora su parte, la cual era un signo de verdadera falta de respeto. Pues al pedir esto mientras el padre aún viviera, era lo mismo que desearle la muerte. En esencia, el hijo menor estaba diciendo que quería las cosas de su padre, pero no a él. Quería las cosas de su padre, pero no a él. Este hijo no quiere a su padre, no lo quiere ni ver, sino quiere su dinero. Quiere ser libre, independiente, quiere hacer su vida. Ahora, la parábola del hijo pródigo está mal dicha porque es la parábola de los 2 hijos pródigos. Y hay un segundo hijo, el mayor, el que se queda en casa, el que obedece, el que quiere también honrar a su padre. Parece no del todo, porque cuando este hijo menor regresa arrepentido delante de su padre, regresa muy sentido y quiere llegar con su padre para que lo deje entrar a su casa, aunque sea como un trabajador de él. Su padre, ¿qué es lo que hace? Lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza y después hace una fiesta en su honor. Y el hijo mayor se enoja bastante. Y no quiere ni entrar a la fiesta y se sale. Su padre va a buscar a su hijo. A pesar de que el salir de una fiesta en esos tiempos era una deshonra para la familia, va y busca a su hijo. Y ahí sale a relucir porque él obedecía. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer. Jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Lo que está diciendo este hijo es: padre, yo te obedezco, pero no porque te amo. Te obedezco por lo que tú también tienes, por lo que tú tienes. Te obedezco a cambio de que hagas lo que yo quiero. No porque te amo. A ti no te amo. El hijo mayor obedece para su propio beneficio. El hijo mayor obedece para su propio bienestar.
¿Cuántos de nosotros no hemos obedecido así? Papá, yo te obedezco siempre y cuando me compres esto también. Me compres las cosas que yo quiero. Yo te obedezco si haces lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros en el trabajo dirían, si fuera por mí, yo ya me hubiera ido de este trabajo? Yo ya me hubiera ido de aquí. Yo quiero ser mi propio jefe. En el momento en que tenga dinero, me voy para ya no ver la cara de mi jefe y la cara de estos compañeros que no me caen bien, no los quiero ver. Obedecemos porque estamos hartos a veces también. Los hijos también, ¿quién no ha dicho de los hijos? Cuando tenga dinero y cuando tenga el suficiente dinero, me voy a ir lejos de esta casa porque ya no aguanto a mis papás. Por lo mientras sigo aquí en sus reglas y todo, pero en el momento en que pueda me voy. Ya no los aguanto, estoy harto. Con el gobierno, en el momento en que yo tenga también dinero, me voy de este país. Ya no aguanto a este gobierno. Nos pasa incluso con Dios. Sirvo aquí. Voy a la iglesia, soy un buen cristiano para que me vaya bien. Pero en cuanto me va mal, me enojo con Dios. Porque no hace lo que yo quiero. Usamos la obediencia para nuestros propios fines. ¿Es verdad? Usamos la obediencia por nuestros fines egoístas. No queremos sujetarnos, nos sujetamos a veces por egoísmo. Nos sujetamos a veces por este egoísmo y no por amor. Eso también es deshonrar a Dios. Eso también es deshonrar al prójimo. Tim Keller lo dice así: ¿puede usted rebelarse contra Dios y alejarse de Él, ya sea al transgredir sus mandamientos o al cumplirlos diligentemente? Bajo esta verdad no hay nadie, absolutamente nadie que diga, yo disfruto obedecer, yo disfruto honrar a mis papás. No hay nadie que pueda decir eso. Siempre pensamos en beneficiarnos a nosotros mismos, nuestro egoísmo. Sin embargo, ¿por qué aún así Dios hizo este mandamiento? Si sabe que somos egoístas, ¿por qué lo hizo? Si no lo podemos cumplir. Porque nos ama. Perdón, aquí no está el texto, pero Marcos 7:10. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado. Cuando Jesús habló de este mandamiento, es bien interesante que no quita la parte de la condenación. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo cuando los hijos no honran a sus padres? ¿Qué es lo que está diciendo? Que merecen morir. Están condenados a muerte. ¿Por qué? Porque Jesús quiere mostrar que cuando tienes un conflicto con Dios y cuando tienes un conflicto con tus padres o una autoridad, tienes un conflicto con Dios. Porque al final también las autoridades son tu prójimo, ¿verdad? Las autoridades son tu prójimo, y si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Por mucho que puedas decir que eres una persona súper espiritual, que amas mucho a Dios, que estás sirviendo en la iglesia, que tienes una relación maravillosa con Dios, pero hablas mal de tus padres o hablas mal de las autoridades, es mentira. Es mentira. Como diría Juan en sus cartas, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves, y a tu prójimo, a ese que sí ves, no lo amas? Es mentira. Es mentira eso. Y eso incluye a los que están en un puesto de poder. Es un prójimo que está en un puesto de poder.
Incluso aún nuestra conciencia puesta por Dios nos habla fuertemente cuando no queremos o tenemos un conflicto con nuestros padres o nuestras autoridades. Nos habla fuertemente. Yo no conozco a ninguna persona que diga que está muy contenta, muy plena, muy feliz cuando tiene problemas con sus padres. A veces veo que tienen amargura o rencor en su corazón. Y si dicen que sí son felices al no ver a sus padres, la verdad es que están mintiendo. Nuestro corazón anhela relaciones, vínculos buenos en medio de los conflictos. Tú y yo hemos despreciado de muchas maneras a Dios porque hemos despreciado también de muchas maneras a nuestros padres. Y por lo tanto merecemos ser condenados a muerte. Sin embargo, quiero que notes lo que dice Juan. A pesar de nuestra rebeldía. Dice Juan capítulo 16 versículos 27 y 28. Ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Porque nos ama, salí del Padre. Y vine al mundo. Jesús está hablando con sus discípulos unas horas antes de morir en la cruz. Y lo que está diciendo es que el mundo me odia. El mundo odia al Padre. Y también el mundo va a odiarlos a ustedes. Pero yo los amo. Yo los amo. Y le podríamos preguntar a Dios, ¿cómo? Viniendo al mundo. Jesús se separa del Padre, sale del Padre, yéndose muy lejos del Padre, como un hijo pródigo. Pero a comparación de ti, Él lo hace por obediencia, no para beneficiarse, no por orgullo, sino por amor verdadero a nosotros. Fue el hijo perfecto que tú no fuiste. Él tomó en la cruz nuestra deshonra, la deshonra que tú debías cargar como hijo. Y en Mateo vemos esa separación claramente. Dios mío, decía Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy tan lejos de ti? Pero sabemos que Él dijo, hágase tu voluntad. Obedeció. Estas eran las palabras que tú y yo debíamos haber gritado. Pero por amor el Hijo honroso se hace pródigo para darte un Padre en los cielos. El Hijo de Dios se hace deshonroso para que los hombres pudieran ser hijos de Dios honrosos. ¿Cómo es que los hombres que deshonran a sus padres y a sus autoridades, cumpliendo o transgrediendo este mandamiento, pueden alcanzar el perdón? Por la honra de Cristo. ¿Cómo es que en una historia donde los dos hijos, uno de ellos, Dios lo recibe o el padre lo recibe con un abrazo a pesar de su rebeldía, y a otro lo va a buscar a pesar de que se aleja de él? ¿Cómo es posible que haga eso? Porque Cristo ya pagó su deshonra. Si el sacrificio de Jesús en la cruz nos da una nueva relación con el Padre, ¿qué no podrá hacer con nuestras demás relaciones? Su sacrificio abre una nueva relación con nuestro prójimo. Conozco un hombre, él era creyente y él desde muy pequeño fue abandonado por su padre a la edad de 4 años. Él fue dejado junto con sus 2 hermanas mayores y su madre se hizo cargo de ellos. Y él comentaba que no odiaba a su padre. Decía, es más, nunca lo conocí, pero así estoy bien. No lo odio, así estamos bien. Y nunca lo conoció. Pero pasó que después de 40 años, él consiguió su número y le habló. Fue en ese momento cuando este hombre salió
toda la ira, todo lo que había controlado por tantos años, y dijo: ¿por qué? No puede ser. Después de tantos años, ¿por qué? ¿Por qué me busca? Yo lo necesitaba cuando era un niño. Yo lo necesitaba cuando era un adolescente. Yo lo necesitaba cuando me casé. ¿Por qué este Señor quiere buscarme en este momento? ¿Por qué? No merece mi amor, no merece mi perdón, no lo merece. Yo lo necesitaba. Para él fue muy difícil. No quería, no puedo, no quiero ni verlo. Pero se dio cuenta que sus palabras no eran consistentes con el Evangelio. ¿No? ¿Cómo no perdonarlo cuando Dios me perdonó y me hizo su hijo amado? ¿Cómo puedo pensar que mi amor es merecido cuando Dios nunca condicionó su amor por mí y Él fue en mi búsqueda? Para Él no fue fácil al principio. No fue fácil. Pero lo pudo perdonar. Y Él habló por teléfono y ahora Él fue quien lo invitó a desayunar. No fue sencillo. Él lo fue a buscar, lo invitó a desayunar y ahora programan salidas para verse padre a hijo después de 40 años. ¿Por qué? Porque en Cristo hay una nueva oportunidad para honrar a nuestros padres. Probablemente las cosas no vayan bien en tu relación con tus padres o con alguna figura mayor de autoridad. Incluso puede que también estés obedeciendo porque estás fastidiado, tienes un hartazgo. Tal vez piensas que no hay solución para eso, para todas estas cosas. No hay solución, nunca va a cambiar estas cosas. Pero quiero decirte que en Cristo sí hay solución. Hay esperanza, y si te arrepientes de tu deshonra y pides perdón a Jesús, eres un hijo amado. Eres un hijo amado. Dios te mira como el hijo más obediente. Te mira como el hijo más honroso, al cual anhela y aprecia más en el mundo. Eso eres como hijo. Él estuvo dispuesto a ser un hijo pródigo para que tú vivas como un hijo honroso. Y ahora en Él puedes honrar a tus padres. Ahora en Él puedes perdonar. Puedes honrar a tus autoridades, a tus maestros, a tus mayores como el hijo honroso que eres. Perdona, obedece, disfruta viviendo como lo que ya eres, el hijo más honroso delante de los ojos de Dios. Tal vez pienses también tú, es que este mandamiento no aplica mucho para mí. Mis padres ya están con Dios. O también con las autoridades soy mi propio jefe. Pero probablemente estás rodeado de un prójimo mayor a ti. ¿Cómo puedes honrarlo? ¿Cómo puedes honrar a esos abuelitos o a esos padres que han sido abandonados? ¿Cómo puedes honrar a tus mayores en el trabajo? ¿Cómo puedes honrar a esos mayores que están en los semáforos, allá en las calles? ¿Cómo puedes honrar a esos mayores que están en tu trabajo y se dedican a limpiar, que están en los supermercados? ¿Cómo puedes honrarlos? ¿Cómo puedes cuidarlos en Cristo? Porque en Cristo murió para que seamos una gran familia. Seamos una gran familia. Mateo 12, 48, 50 dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En Cristo somos una gran familia. Una familia renovada, donde ya no reina la sujeción del poder, sino reina la sujeción de su amor. Oremos, iglesia. Padre, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. Tú sabes cómo hemos
vivido este mandamiento y qué tanto nos ha costado o qué tanto lo hemos transgredido por amor a nosotros. Pero Señor, te pedimos perdón. Queremos reconocer que nuestro corazón ha sido muchas veces egoísta. Pero en Cristo, Señor, somos una gran familia. En Cristo tú renuevas todas nuestras relaciones con nuestro prójimo. En Cristo somos hijos obedientes. Por amor, Señor. No porque lo merezcamos. Nadie ha hecho nada para poder tener tu favor, Padre. Y aún así tú nos buscaste como el hijo pródigo que somos también, Padre mío. Gracias, Padre. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero tú nos amas al venir al mundo. Ayúdanos a vivir como hijos obedientes. Ayúdanos ahora que sabemos esto a vivir como lo que ya somos, hijos honrosos delante de tus ojos. Y empezar a obedecer, a honrar a nuestros mayores, a los que están a nuestro alrededor, amándolos porque tú nos has amado primero. Te pedimos esto y en Jesús.